En el Día de la Madre, mi hija regaló a su madrastra un fin de semana de spa de 12.000 euros. ¿A mí? Una taza rota. El sonido de esa grieta no se olvida jamás. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Salvatierra. Tengo 74 años y vivo en Valladolid, en una pequeña habitación al final del pasillo de la casa de mi hija Silvia. Era el cuarto de plancha, pero cuando me vine a vivir con ellos tras la operación de corazón, me lo ofrecieron temporalmente. Han pasado 6 años. Son las 6:12 de la mañana del Día de la Madre. Me he despertado como cada día sin necesidad de despertador. Cuando una lleva años siendo ignorada, el cuerpo aprende a no esperar aplausos. Me pongo mi bata marrón, esa que Silvia detesta en secreto. Dice que le recuerda a los hospitales, como si yo no hubiera trabajado en uno durante 40 años, limpiando habitaciones y consolando a familias que lloraban por sus seres queridos. Bajo en silencio, como siempre, sin hacer ruido. Mis pantuflas de tela apenas rozan el suelo de Minnesota. Mármol frío. Pongo café en la cafetera italiana que me regaló mi difunto esposo hace 30 años. Pelo la fruta para Martina y Leo, mis nietos. Corto las naranjas en gajos perfectos, como me enseñó mi madre. Preparo tostadas como sé que les gustan, con mantequilla hasta los bordes, mermelada de fresa en el centro. Mientras corto el pan, me repito que hoy quizás, hoy me abracen. Hoy es el Día de la Madre, después de todo. El aroma del café, recién hecho, se mezcla con el olor a limón que siempre uso para limpiar la encimera. Mis manos, arrugadas pero firmes, mueven los cubiertos con la precisión de quien ha servido miles de desayunos. En la ventana de la cocina, veo el jardín que antes cuidaba con tanto amor. Ahora lo cuida un jardinero que viene los martes. Silvia. Dice que es más eficiente. Silvia baja la primera. Lleva el móvil en la mano, como una extensión de su cuerpo. Sus tacones suenan contra el suelo como pequeños martillos. No me mira, ni los buenos días. Sus ojos permanecen fijos en la pantalla brillante mientras dice, «Nada de pan, estoy con lo del ayuno intermitente». Y se sienta en su silla habitual, escribiendo en el móvil como si yo no estuviera, como si fuera un fantasma que prepara desayunos. Sus uñas perfectas, recién hechas en el salón que frecuenta cada semana, teclean sin parar. Lleva un vestido azul marino que cuesta más de lo que yo ganaba en un mes trabajando en el hospital. Luego llega Andrés, su marido. Me ignora con la misma naturalidad con que uno ignora el zumbido de la nevera. Pregunta por el café. Lo sirve él mismo. Han vuelto a cambiar de sitio las tazas sin decirme nada. Ahora están en el armario de arriba, donde yo no llego sin subirme, a una silla. Mi hija no ha dicho una sola palabra sobre el Día de la Madre. Pero a las 11 en punto suena el timbre. Ella se levanta corriendo, emocionada, como una niña esperando a los Reyes Magos. «¡Es el regalo de Julia!», grita. Julia es la nueva esposa de su padre, con quien Silvia pasó apenas unos veranos de adolescente después del divorcio. Abre un sobre grueso con la elegancia de quien ya sabe lo que hay dentro. Sus ojos se iluminan mientras lee. Fin de semana de spa de lujo en el Hotel Mar de la Luz, valorado en 12.000 euros. El paquete viene con una nota escrita en papel cremoso. Para la madre más inspiradora, elegante y luminosa del mundo. Yo me quedo parada en el umbral de la cocina, con las manos aún húmedas de fregar, sostengo la taza de desayuno. Mi taza, agrietada por el asa, con una caricatura barata de una flor descolorida. Me la ha dado Martina, la niña. Se rompió. Al envolverla, me dijo como quien se disculpa por pisar un charco. Y se fue. Eso fue todo. No abrazo, no gracias por todo, mamá.
No recuerdo de las noches sin dormir cuando tuvo fiebre de pequeña, ni de los cumpleaños organizados sin un céntimo. Nada. Solo el sonido de Silvia riendo con Julia al teléfono. Es que tú sí que sabes cuidar. Eres la mejor. Ese día, no comí. Tampoco cené. Me encerré en mi cuarto. Ni siquiera lloré. Me quedé allí sentada en la cama, con la taza rota entre las manos. La miré durante horas, como si eso fuera lo único que alguna vez me perteneció en esta casa. Pensé en marcharme esa misma noche, pero no tenía a dónde ir. Pasaron los días y nadie preguntó cómo me sentía. Era como si ya hubiera muerto. Pero yo recordaba perfectamente cuando Silvia sí me necesitaba. Cuando era pequeña y tenía pesadillas, corría a mi cama gritando, «¡Mamá! ¡Mamá!». Yo la abrazaba hasta que se calmaba. Le cantaba nanas hasta el amanecer. Cuando tuvo varicela a los 7 años, me quedé despierta 3 noches seguidas, refrescándole la frente con paños húmedos, preparándole caldos que apenas probaba. Recordaba el día que me dijo llorando, «Mamá, no tengo vestido para la comunión». Yo trabajaba turnos dobles en el hospital, limpiando habitaciones hasta que me dolían las rodillas. Pero vendí la pulsera de oro que me había regalado mi madre para comprarle el vestido más bonito de la tienda. Ella brilló como una princesa ese día. Cuando la gente la felicitaba, ella decía, «Mi mami es la mejor del mundo». ¿Dónde se había quedado esa niña? Cuando se casó con Andrés, necesitaban dinero para la entrada del piso. Yo había ahorrado durante 20 años, peseta a peseta, guardando cada moneda en una lata de galletas que escondía debajo de la cama. Eran mis ahorros para cuando me jubilara, para viajar, para comprarme algo bonito por una vez en la vida. «Mamá, si no me ayudas, no podremos casarnos», me dijo, con lágrimas en los ojos. Le di todo, hasta el último céntimo. Prometió devolvérmelo cuando estuvieran mejor situados. Eso fue hace 15 años. Nunca más se habló del tema. Cuando nacieron los niños, yo me mudé a su casa para echar una mano. Cuidaba a Martina y Leo, mientras Silvia trabajaba. Les daba el desayuno, los llevaba al colegio, los recogía, les ayudaba con los deberes. Cuando se enfermaban, era yo quien se quedaba despierta tomándoles la temperatura cada 2 horas. Andrés llegaba del trabajo y preguntaba, «¿Dónde están mis hijos?». Como si yo fuera invisible. Como si los niños hubieran crecido solos, alimentados por el aire. Limpiaba la casa de arriba a abajo. Cocinaba para 5 personas cada día. Planchaba sus camisas, sus vestidos, su ropa interior. Cuando terminaba, me dolía la espalda como si hubiera cargado ladrillos. «Mamá, ¿puedes hacer la cena? Tengo una reunión importante», me decía. «Silvia, yo siempre decía que sí». «Mamá, ¿puedes quedarte con los niños? Tenemos una boda». Yo siempre decía que sí. «Mamá, ¿puedes lavar este vestido a mano?». «Es muy delicado». Yo siempre decía que sí. Nunca me preguntaban si estaba cansada, si me dolía algo, si tenía planes. Como si las mujeres de mi edad no tuviéramos derecho a estar cansadas. Un día, Silvia me dijo, «Mamá, Julia dice que las abuelas de hoy en día son muy diferentes, que son más modernas, más activas». Julia, siempre Julia, la mujer que conoció a mi exmarido después de nuestro divorcio. La mujer que nunca cambió un pañal, que nunca se desveló por una fiebre, que nunca sacrificó sus sueños por criar a una hija. Pero Julia tenía dinero. Julia tenía tiempo libre. Julia tenía vestidos caros y se hacía tratamientos de belleza. Julia era inspiradora. Yo solo era útil. Cada vez que Leo me abrazaba, su madre lo apartaba. «No agobies a la abuela, está vieja». Yo tragaba saliva, callaba. Volvía a fregar platos, a planchar camisas, a sostener mi propia tristeza como se sostiene un jarrón roto, con las manos firmes y la dignidad intacta. Pero por las noches, cuando todos dormían,
yo me quedaba despierta en mi pequeño cuarto. Miraba las grietas del techo, contaba las horas hasta el amanecer. Me preguntaba si alguna vez había sido joven, si alguna vez había tenido sueños más allá de servir a otros. Recordaba que de joven quería ser maestra, que me gustaba leer, escribir poesías, que tenía amigas con las que reía hasta que me dolía el estómago. Pero me casé joven, tuve a Silvia, y todo lo demás se desvaneció como el humo. Ahora ya no tenía amigas, solo tenía obligaciones. Un martes, mientras se doblaba la ropa de toda la familia, encontré un papel en el bolsillo del pantalón de Andrés. Era un recibo de un restaurante caro. Habían gastado 200 euros en una cena para dos. Esa misma semana, yo había pedido 20 euros para comprar una crema para mis manos agrietadas de tanto limpiar. Mamá, ahora no es buen momento, me había dicho Silvia, pero sí era buen momento para gastar 200 euros en una cena romántica. Me senté en el suelo del lavadero, con la ropa aún caliente entre las manos. Por primera vez en años, me permití pensar una palabra prohibida: injusticia. Pero la aparté rápidamente. Las madres no podemos pensar en injusticias. Las madres tenemos que agradecer que nos necesiten, ¿verdad? Hasta que un día escuché a Silvia decirle a una amiga por teléfono: mi madre es como el reloj de Cuco. Sale a hacer lo suyo, molesta un poco, y luego desaparece. Se reía mientras lo decía. Yo estaba en la cocina, preparando la merienda de los niños. Mis manos se quedaron inmóviles sobre el pan. El cuchillo se me resbaló y se clavó en la tabla de madera. Molesta un poco. Después, de 40 años limpiando hospitales para sacarla adelante, después de darle mis ahorros, después de criar a sus hijos, después de limpiar su casa, lavar su ropa, cocinar sus comidas. Yo molestaba un poco. Esa noche, por primera vez en décadas, me miré al espejo. Vi a una mujer de 74 años, con el pelo gris mal cortado, con arrugas profundas alrededor de los ojos. Llevaba la misma bata marrón que me había puesto cada mañana durante los últimos 6 años. Me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que alguien me dijo que era bonita? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería? ¿Yo? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí viva? Fue ahí cuando morí por dentro. Pero también fue ahí cuando algo comenzó a despertar. Algo que había estado dormido durante tantos años que ya creía que no existía. La dignidad. Mi dignidad. Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se había convertido en una pequeña agresión que me atravesaba el pecho. El miércoles fue mi cumpleaños. Cumplí 74 años. Me desperté como siempre, a las 6:12. Pensé que tal vez, solo tal vez, Silvia recordaría la fecha. Bajé a la cocina con una esperanza tonta, como esas mujeres que esperan que les regalen flores el día de San Valentín después de años de olvido. Preparé el desayuno para todos. Puse la mesa con más cuidado del habitual. Hasta me peiné mejor. Me puse un poco de colorete que tenía guardado desde hacía años. Parecía una anciana maquillándose para su propio funeral. Silvia bajó corriendo, ya tarde para el trabajo. Agarró una tostada y salió disparada. Ni siquiera me miró. Andrés se sirvió café, revisó el móvil y murmuró algo sobre una reunión importante. Los niños desayunaron en silencio, viendo dibujos animados en la tablet. Nadie dijo nada. A las 2 de la tarde, cuando estaba fregando los platos del almuerzo, sonó mi teléfono. Era mi hermana Pilar, desde Barcelona. «Feliz cumpleaños». «Carmen, ¿cómo lo estás celebrando?» Me quedé muda. Miré alrededor de la cocina vacía, las migajas en la encimera, el montón de ropa sucia esperándome. «Bueno, tranquila, ya sabes», mentí. «¿Han organizado algo especial los niños?» «Ah, sí, ya sabes cómo son». Volví a mentir. Cuando colgué,
Me senté en la silla de la cocina y lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Lágrimas silenciosas, de esas que salen cuando ya no puedes fingir más que todo está bien. Esa noche, Silvia llegó tarde del trabajo. Entró directa a su habitación. Ni siquiera pasó por la cocina donde yo estaba cenando sola mi tortilla francesa. Al día siguiente, jueves, decidí hacer algo que nunca había hecho. No preparar el desayuno. Me quedé en la cama hasta las 8:30, escuchando el caos desde mi cuarto. ¿Dónde está el desayuno?, gritó Andrés. Mamá, los niños van a llegar tarde, chilló Silvia. Cuando por fin bajé, encontré a toda la familia mirándome, como si fuera una empleada que había faltado a su trabajo. ¿Te encuentras bien?, preguntó Silvia, pero su tono no era de preocupación, era de molestia. Solo estaba cansada, murmuré. Bueno, pero avisa la próxima vez. Nos has desorganizado toda la mañana. Desorganizado, como si yo fuera una máquina que había dejado de funcionar. El viernes, mientras limpiaba el dormitorio de Silvia, encontré algo que me partió el alma en dos. En su mesita de noche había un sobre abierto. Dentro, una invitación elegante, impresa en papel grueso y dorado. Julia y Fernando tienen el placer de invitarte a celebrar el 50 cumpleaños de Julia en el Hotel Wellington de Madrid. Cena de gala. Viernes 15 de mayo a las 21:00 horas. El tea. Viernes 15 de mayo. 3 días después de mi cumpleaños. La invitación había llegado hace una semana. Silvia la había guardado como un tesoro. Pero mi cumpleaños, el cumpleaños de la mujer que la había criado, que había sacrificado todo por ella, ni siquiera merecía una nota en su agenda. Seguí limpiando, pero mis manos temblaban. Cada hoy no me siento. ¿Ves que sacudía una almohada? Sentía como si sacudiera mi propia vida, tratando de encontrar algo de valor en ella. Esa tarde, mientras planchaba la ropa de toda la familia, escuché que Silvia hablaba por teléfono con una amiga. Sí, Julia. Va a celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Ya sabes cómo es ella, siempre tan elegante, tan sofisticada, y pensar que mi padre tuvo la suerte de encontrarla después de... Bueno, después de mamá. Después de mamá. Como si yo fuera una etapa superada, algo de lo que había que recuperarse. Julia dice que las mujeres de nuestra generación tenemos que reinventarnos constantemente, que no podemos quedarnos estancadas como nuestras madres. Estancadas, como nuestras madres, como yo. Dejé la plancha sobre la tabla. Mis manos ya no podían sostener nada más. Me senté en el suelo del lavadero, rodeada de ropa que no era mía, limpiando manchas que no había hecho, cuidando de una casa que no me pertenecía. Por primera vez en mi vida, me permití pensar la palabra que había estado evitando. Usada. Me estaban usando. Había sido la criada, la niñera, la cocinera, la limpiadora. Pero nunca había sido la hija querida, la madre respetada, la abuela valorada. Era funcional, no amada. El sábado por la mañana, Silvia se estaba preparando para ir a comprar un vestido para la fiesta de Julia. Se puso sus zapatos caros, agarró su bolso de piel, y antes de salir me dijo: «Mamá, ¿puedes hacer una paella para mañana? Vienen los amigos de Andrés a comer». No me preguntó si sabía hacerla. No me preguntó si me apetecía. No me preguntó si tenía otros planes. Solo asumió que yo estaría ahí, como siempre, para resolver sus problemas. Necesito que la hagas bien, ¿eh? No como la última vez que se te pasó el arroz. La última vez. La última vez que me había matado en la cocina durante 3 horas, con las piernas hinchadas y la espalda dolorida, para que sus invitados comieran bien. ¿Cuánta gente viene?, pregunté. 8 personas. Ah, y compra vino bueno. Nada de ese tetrabric que bebes tú. Ese tetrabric que bebía yo.
porque era lo único que podía permitirme con la miseria de pensión que cobraba. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina. Miré la lista de la compra que me había dejado. Langostinos, mejillones, azafrán, vino Ribera del Duero, postre de la pastelería Cara. Calculé mentalmente. Más de 100 euros, más de la mitad de mi pensión del mes. Pero lo que más me dolió no fue el dinero, fue que ni siquiera me había invitado a quedarme a comer con ellos. Yo cocinaría para 8 personas, serviría, limpiaría después. Pero no sería lo suficientemente buena como para sentarme en mi propia mesa. Esa noche, acostada en mi cama, miré al techo agrietado de mi pequeño cuarto. Conté las manchas de humedad, las grietas en la pintura. Era como contar las heridas de mi propia alma. Me levanté, fui al espejo del baño, me miré a la luz cruel del fluorescente. Vi a una mujer invisible, a una mujer que había desaparecido poco a poco, servicio tras servicio, humillación tras humillación. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no? Me pregunté al espejo. No me respondió. Pero yo sabía la respuesta. Nunca. Nunca había dicho no. Nunca había puesto límites. Nunca había exigido respeto. Siempre había sido la buena, la comprensiva, la que se sacrifica. Y ahora, a los 74 años, era invisible. Volví a la cama con una decisión creciendo en mi pecho. No sabía qué, pero algo tenía que cambiar. Porque ya no podía seguir siendo el reloj de cuco que molestaba un poco. Ya no podía seguir siendo la sombra de mi propia vida. Mañana, por primera vez en 74 años, iba a hacer algo diferente. Mañana, iba a empezar a decir no. El domingo llegó como una tormenta anunciada. Me desperté a las 6:12 como siempre, pero esta vez algo había cambiado dentro de mí. Era como si durante la noche hubiera encontrado una llave que llevaba décadas buscando. Bajé a la cocina, pero no encendí la cafetera. No pelé fruta. No preparé tostadas. Me senté en la silla de la cocina, con las manos vacías, y esperé. A las 7:30, Silvia bajó corriendo como cada mañana, pero esta vez se detuvo en seco al ver la mesa vacía. «Mamá, ¿dónde está el desayuno?» «Buenos días, Silvia», le dije mirándola a los ojos por primera vez en meses. «Buenos días, pero ¿qué pasa?» «Los niños van a bajar enseguida, que tendrán que desayunar lo que tú les prepares». Se quedó paralizada, como si hubiera hablado en chino. «¿Cómo que lo que yo les prepare? Mamá, tengo que irme al trabajo en media hora». «Y yo tengo que vivir mi vida a los 74 años». Sus ojos se abrieron como platos. Andrés bajó en ese momento, con el pelo despeinado y buscando su café matutino. «¿Qué coño pasa aquí? ¿Dónde está el desayuno?» «Tu suegra se ha vuelto loca», murmuró Silvia, empezando a sacar cosas de la nevera con movimientos bruscos. «No me he vuelto loca», dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Me he vuelto cuerda». Andrés me miró con esa expresión que reservaba para los mendigos en el metro, molestia mezclada con desprecio. «Carmen, no es momento para dramas. Prepara el desayuno y punto». «No». Esa palabra sonó en la cocina como un plato al romperse. Silvia se dio la vuelta, con el brick de leche en la mano. «¿Cómo que no? No voy a preparar más desayunos. No voy a hacer más paellas para tus invitados. No voy a planchar más camisas que no son mías». «¿Pero tú te has vuelto loca del todo?», gritó Andrés. «¿Quién te crees que eres? Soy Carmen Salvatierra. Tengo 74 años. Y ayer fue mi cumpleaños». Silvia se quedó, petrificada. El brick de leche se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. La leche se extendió como una mancha blanca sobre las baldosas. «Tu cumpleaños», susurró. «Sí, mi cumpleaños. El que olvidaste. Como olvidas que existo cada día». Bajaron los niños en ese momento, con pijamas arrugados y caras de sueño.
Martina, de 8 años, me miró con ojos confundidos. Abuela, ¿por qué está mamá llorando? Porque Silvia había empezado a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de una niña caprichosa a la que le habían quitado su juguete favorito. Tu abuela está enferma, le dijo Silvia a Martina, limpiándose los ojos con brusquedad. No estoy enferma. Estoy cansada. ¿Cansada? ¿De qué? Gritó Andrés. ¿De vivir aquí gratis? ¿De que te mantengamos? Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero esta vez, en lugar de tragarme el dolor, lo escupí. ¿Mantenerte? ¿Crees que me mantienes? Yo limpio esta casa, cuido a tus hijos, cocino para ti, plancho tu ropa. ¿Cuánto le pagas a una interna? ¿Cuánto cuesta una niñera? ¿Cuánto vale una cocinera? Andrés se puso rojo. Como un tomate. Esa es tu obligación. Eres la madre. Ser madre no significa ser esclava. Martina se acercó a mí y me agarró de la mano. Abuela, no te vayas. Yo sí me acuerdo de tu cumpleaños. Te iba a hacer un dibujo, pero mamá me dijo que no te gustaban mis dibujos. Mi corazón se partió. Esa niña, esa preciosa niña, era la única que me veía como algo más que un electrodoméstico. ¿Mamá te dijo eso? Pregunté mirando a Silvia. Yo no dije exactamente eso, tartamudeó Silvia. Sí dijiste, interrumpió Leo, de 5 años. Dijiste que la abuela estaba muy mayor para entender nuestros dibujos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Silvia se había quedado sin máscaras, sin excusas, sin mentiras piadosas. Los niños no entienden, murmuró. Los niños entienden perfectamente. Entienden que les habéis enseñado a no respetarme. Andrés dio un puñetazo en la mesa. Basta ya. O preparas el desayuno o te largas de mi casa. No es tu casa, dije poniéndome en pie. Es nuestra casa. Yo puse el dinero para la entrada, ¿recuerdas? Eso fue hace 15 años, murmuró Silvia. Y nunca me lo devolvisteis. Nunca me lo agradecisteis. Nunca me incluisteis en las decisiones sobre esta casa que también es mía. Silvia se acercó a mí, con los ojos rojos de llorar. Mamá, por favor, no hagas esto. Los vecinos van a escuchar. Los vecinos. ¿Te preocupan los vecinos? ¿Sabes lo que me duele, Silvia? Que te preocupen más los vecinos que tu propia madre. Tú no entiendes nada, explotó. Tengo una vida difícil. Tengo presión en el trabajo. Tengo que educar a 2 niños. Y yo eduqué a una niña, sola. Después de que tu padre se fuera con Julia, trabajando en el hospital, fregando suelos, limpiando sangre y vómitos para que tú pudieras estudiar. ¿Eso? Es el pasado. El pasado es lo que construyó tu presente. Y mi presente es que me habéis convertido en vuestra criada. Andrés se acercó a mí, con el dedo índice apuntándome a la cara. Mira, vieja. O vuelves a hacer lo que has hecho siempre, o te buscas otro sitio donde vivir. Andrés, no le hables así. Intervino Silvia, pero sin convicción, como quien cumple un protocolo. ¿Qué? ¿Acaso miento? Esta casa es mía. Yo pago la hipoteca. Con el dinero que yo os di, repetí. Eso fue un regalo. Los regalos no se devuelven. ¿Un regalo? ¿Llamáis regalo a mis ahorros de toda la vida? Martina empezó a llorar. Leo se escondió detrás de la silla. Habían convertido el desayuno en un campo de batalla, y los niños estaban pagando el precio. «Mirad lo que habéis hecho», gritó Silvia. «Habéis asustado a los niños». ¿Nosotros?, pregunté. «Nosotros hemos asustado a... ¿los niños?» Silvia, mírate al espejo. Mírate gritando a tu madre de 74 años porque no quiere ser vuestra criada. No eres nuestra criada. Eres mi madre. Exacto. Soy tu madre. No tu empleada. No tu niñera. No tu cocinera.
Soy tu madre. Andrés se dirigió hacia la puerta, agarrando las llaves del coche. Me voy. Cuando vuelva, espero que esto esté solucionado. ¿Solucionado? ¿Cómo? Le pregunté. ¿Cómo tiene que estar? Con el desayuno en la mesa y sin dramas de telenovela. Se fue dando un portazo. Silvia se quedó llorando en la cocina, con los niños confundidos y asustados. Abuela, me dijo Martina, ¿ya no nos quieres? Me arrodillé delante de ella. Le acaricié la cara. Os quiero más que a mi vida. Por eso no quiero que crezcáis pensando que está bien tratar mal a las personas que os cuidan. ¿Nosotros te tratamos mal? Preguntó Leo. Vosotros no. Vosotros sois niños, pero los mayores os están enseñando que la abuela no importa. Silvia se acercó, se sentó en el suelo conmigo. Mamá, no sabía que te sentías así, porque nunca me preguntaste. Pensé que estabas contenta aquí. ¿Contenta? ¿Cuándo fue la última vez que me viste contenta? Se quedó callada, porque no había respuesta. ¿Qué quieres? ¿Qué haga? Preguntó con la voz rota. Quiero que me veas, quiero que me respetes, quiero que me trates como a tu madre, no como a vuestra sirvienta. ¿Y si no sabemos cómo? Entonces aprended, porque yo ya no voy a seguir siendo invisible. Esa mañana, por primera vez en 6 años, no hubo desayuno preparado en la mesa. Pero tampoco hubo más mentiras. Esa tarde, mientras Silvia estaba en el trabajo y Andrés fingía que no había pasado nada, tomé la decisión más importante de mi vida. Me fui a mi cuarto y saqué una bolsa de lona que había guardado durante 100 años en el armario. Era la misma bolsa con la que había llegado a esta casa 6 años atrás, cuando pensé que vendría, temporalmente, a recuperarme de la operación. Metí mi ropa sencilla, mi bata marrón, un álbum de fotos amarillentas donde aparecía una Carmen joven que ya no reconocía, y mi taza rota. Esa taza que me habían regalado como si fuera basura, pero que ahora se había convertido en el símbolo de mi dignidad recuperada. Cuando terminé, me senté en el borde de la cama y escribí una carta. Mi letra temblorosa, pero firme. Querida familia, me voy. No estoy enferma, solo estoy viva. Aunque no lo parezca. Durante 6 años he sido vuestra sombra. He limpiado, cocinado, cuidado, servido. He sido útil, pero nunca he sido amada. He sido funcional, pero nunca he sido respetada. Hoy cumplí 74 años. Nadie se acordó. Pero yo sí me acordé. Me acordé de que sigo siendo una persona, no un electrodoméstico. No os pido perdón por marcharme. Os pido que reflexionéis sobre por qué me voy. Martina, Leo. La abuela os quiere. Recordad que el amor verdadero no es servir a alguien, es respetarle. Carmen. Dejé la carta en la mesa de la cocina, donde durante tantos años había preparado desayunos que nadie agradecía. Cerré la puerta de la casa sin hacer ruido. Como había vivido durante años, sin hacer ruido, sin molestar, sin existir. Pero esta vez, el silencio era mío. El primer lugar al que fui fue al banco. Necesitaba saber cuánto dinero tenía en mi cuenta. La empleada, una chica joven con gafas, me miró con pena cuando vio mi saldo, 387 euros. ¿Necesita ayuda con algo, señora? Sí. Necesito información sobre residencias para personas mayores. Ah, ¿para algún familiar? Para mí. Su expresión cambió. Se puso más seria, más profesional. Tengo unos folletos aquí. Las residencias municipales son más baratas, pero hay lista de espera. Cogí los folletos con manos temblorosas. En uno de ellos aparecía una residencia municipal en Burgos. Residencia Nuestra Señora de la Esperanza. El nombre me gustó. Esperanza. Llevaba décadas sin sentir esa palabra.
Llamé desde una cabina telefónica. Una voz amable me atendió. Tenemos una plaza disponible. Habitación compartida. ¿Puede venir mañana para la entrevista? Sí, dije, sin dudarlo. Esa noche dormí en la sala de espera del hospital donde había trabajado durante 40 años. Los guardias de seguridad me conocían, me dejaron quedarme. Uno de ellos, Paco, me trajo un café y una manta. «Doña Carmen, ¿está todo bien?» «Está todo perfecto, Paco. Por primera vez en años, está todo perfecto». Me acurruqué en la silla de plástico, con mi bolsa de lona como almohada. Pero dormí mejor que en meses, porque por primera vez, nadie me iba a despertar para que preparara desayunos. Al día siguiente, cogí el autobús a Burgos. Había estado allí una vez, de joven, en una excursión del hospital. Recordaba la catedral, las calles empedradas, los edificios de piedra que parecían eternos. La residencia estaba en un barrio tranquilo, rodeada de árboles. El edificio era sencillo pero digno, con ventanas grandes y una entrada limpia. Nada lujoso, pero acogedor. Me recibió una mujer mayor, con pelo gris y ojos bondadosos. «Soy Mercedes, la directora. Usted debe ser Carmen». «Sí, señora». «Cuénteme, ¿por qué quiere venir aquí?» Le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente. Le hablé de mi hija, de mi invisibilidad, de mi necesidad de recuperar mi dignidad. Mercedes asintió con comprensión. «Aquí tenemos muchas mujeres como usted. Mujeres que han dado todo y han recibido olvido. Pero también tenemos algo especial. Tenemos esperanza». Me enseñó las instalaciones. Habitaciones pequeñas pero privadas, un comedor con vistas al jardín, una sala de estar con televisión y libros, un taller de manualidades. «¿Sabe leer?», me preguntó. «Sí, claro. Tenemos un club de lectura. Las señoras se reúnen los martes para comentar libros. ¿Le gustaría participar?» Hacía décadas que no leía un libro. Desde que me convertí en madre, no había tenido tiempo. Para mí. Me encantaría. Y tenemos clases de informática, para que puedan comunicarse con sus familias si quieren. Familias. Mi familia. Me pregunté si me estarían buscando, si habrían encontrado mi carta, si les importaría mi ausencia. ¿Cuándo podría ingresar? Mañana mismo, si quiere. Mañana. Una palabra que llevaba años sin tener significado para mí. Siempre había sido, hoy hay que hacer esto, hoy hay que limpiar aquello. Nunca había tenido un mañana propio. Sí, quiero. Esa noche, la última noche que pasé en la casa de Silvia, volví para recoger el resto de mis cosas. Llegué tarde, cuando todos estaban durmiendo. Entré con mi llave, como un fantasma visitando su antigua vida. La carta ya no estaba en la mesa. Alguien la había leído. Fui a mi cuarto y terminé de recoger mis pertenencias. Al salir, me detuve en la puerta de la habitación de Martina. Estaba dormida, abrazada a un peluche. Dejé un beso en el aire, dirigido hacia ella. «Abuela te quiere, pequeña, pero abuela tiene que quererse a sí misma también». A la mañana siguiente, cuando llegué a la residencia con mi bolsa de lona, me sentí como una mujer liberada. Por primera vez en 6 años, nadie me esperaba para que preparara desayunos. Nadie me necesitaba para limpiar, planchar, servir. Mi habitación era pequeña, con una cama individual, un armario, una mesita y una silla junto a la ventana. Desde allí se veía el jardín, donde algunas residentes paseaban despacio entre los rosales. Coloqué mis pocas pertenencias en el armario. En la mesita puse mi taza rota y el álbum de fotos. La taza, agrietada pero digna, parecía brillar bajo la luz de la ventana. Mercedes me presentó a mis compañeras de comedor. Pilar, una antigua maestra de 78 años cuyo hijo no la visitaba desde Navidad. Rosa,
una viuda de 82 años que había criado a 5 hijos y ninguno la había querido en su casa. Amparo, una mujer de 75 años que había cuidado a su marido enfermo durante 10 años hasta que murió. Y entonces su familia decidió que era demasiado mayor para vivir sola. Todas tenían historias similares. Todas habían sido útiles, hasta que dejaron de serlo. Todas habían sido queridas hasta que se volvieron una carga. Pero aquí, en esta residencia, no éramos cargas. Éramos personas. El primer día comí en silencio, observando. Las mujeres hablaban entre ellas, compartían historias, reían. Algunas parecían tristes, otras resignadas, pero todas parecían vivas. Esa noche, en mi cama individual, sin nadie que me pidiera que me levantara temprano, dormí 10 horas seguidas, 10 horas sin interrupciones, sin preocupaciones, sin obligaciones. Cuando desperté, ya no tenía 74 años. Tenía una vida nueva por delante. El segundo día, Pilar. Me invitó a sentarme con ella en el jardín. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí sin dudarlo. ¿Y tu familia? Mi familia tendrá que aprender a vivir sin mí, como yo estoy aprendiendo a vivir sin ellos. ¿No los echas de menos? Echo de menos a los nietos, pero no echo de menos ser invisible. Pilar asintió con comprensión. Yo también fui invisible durante años. Aquí he vuelto a ser Pilar. No la madre de, no la abuela de. Solo Pilar. ¿Y se puede ser feliz siendo solo Pilar? Carmen, la felicidad no es algo que otros te dan. Es algo que tú decides tener. Esa tarde, por primera vez en décadas, decidí tener felicidad. Me apunté al club de lectura. Elegí un libro de poesía, algo que no había leído desde que era joven. Las palabras me sabían a libertad. También me apunté a las clases de informática. Quería aprender a usar el ordenador, a conectarme con el mundo más allá de las 4 paredes donde había vivido como una prisionera. Pero lo más importante, por primera vez en años, nadie me pidió que hiciera nada para ellos. Y descubrí que eso no me hacía sentir inútil, me hacía sentir libre. Habían pasado 2 semanas desde que me fui de casa. 2 semanas de paz, de lecturas, de conversaciones con mujeres que entendían mi historia sin que tuviera que explicarla. Hasta que un martes por la tarde, Mercedes me llamó a su despacho. Carmen, tienes visita. Mi corazón se aceleró. Sabía que ese momento llegaría. En el salón de visitas me esperaba Silvia, pero no era la Silvia segura y arrogante que había dejado atrás. Esta Silvia tenía ojeras, el pelo sucio, la ropa arrugada. Parecía una mujer que no había dormido en días. Hola, mamá. Hola, Silvia. Nos sentamos en sillas separadas por una mesa pequeña. Como si fuéramos extrañas negociando un tratado de paz. Los niños te echan de menos, dijo sin rodeos. Y yo a ellos. Pero eso no significa que vaya a volver. ¿Por qué no? Mamá, podemos hablar, podemos arreglarlo. ¿Arreglar? ¿Qué, Silvia? ¿Mi invisibilidad? ¿Mi utilidad? No eras invisible. No me mientas, ni te mientas a ti misma. Fui tu empleada doméstica durante 6 años. Gratis. Se puso a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de verdad. No sabía cómo tratarte de otra manera. Papá se fue cuando yo tenía 15 años. Me quedé sola, contigo, y tú siempre fuiste tan fuerte, tan capaz. Pensé que no me necesitabas. ¿Y por eso decidiste que tú no me necesitabas? Andrés dice que las mujeres de tu generación estáis acostumbradas a servir. ¿Qué es lo que sabéis hacer? ¿Y tú qué dices? Yo no sé qué decir. Pues empieza por decir lo que piensas tú.
no lo que piensa Andrés. Silvia se quedó callada durante un minuto largo. Cuando habló, su voz era diferente, más joven, más vulnerable. Pienso que he sido una hija horrible. Pienso que he convertido a mi propia madre en una criada. Pienso que me he comportado como papá se comportaba contigo. Era la primera vez en años que la oía hablar con honestidad. ¿Y qué vas a hacer con eso que piensas? Quiero que vuelvas a casa. Quiero que las cosas sean diferentes. ¿Diferentes cómo? Pues, no sé. Diferentes. Silvia, diferentes no es un plan, es una esperanza. Entonces dime tú qué quieres. Quiero que me respetes. Quiero que me veas como a tu madre, no como a vuestra empleada. Quiero que los niños crezcan sabiendo que las personas mayores merecen dignidad. ¿Y si no sabemos cómo? Entonces aprended, pero sin mí. ¿Cómo que sin ti? Silvia, yo ya no voy a ser vuestra profesora de respeto. Ya no voy a aguantar humillaciones esperando que algún día os deis cuenta. Ya no voy a mendigar amor. Pero eres nuestra familia. Exacto. Soy vuestra familia, no vuestra sirvienta. Silvia se levantó de la silla, desesperada. ¿Qué? ¿Quieres que haga? ¿Que me ponga de rodillas? ¿Que te pida perdón? Quiero que cambies. De verdad. Con hechos, no con palabras. ¿Cómo? Eso tienes que descubrirlo tú. Se fue llorando. Pero no me conmoví. Llevaba décadas conmoviéndome con las lágrimas de mi hija, y había aprendido que las lágrimas no cambian comportamientos. 2. Días después vino Andrés, solo, sin Silvia. Carmen, esto es ridículo. Tienes que volver a casa. ¿Por qué? Porque Silvia está hecha un desastre. No puede con los niños, con la casa, con todo. ¿Y? ¿Cómo que y? Eres su madre. Tienes que ayudarla. Andrés, yo ayudé a mi hija durante 6 años. Ahora es su turno de ayudarse a sí misma. No puedes abandonar a tu propia familia. ¿Abandonar? ¿Cómo vosotros me abandonasteis a mí? Nosotros no te abandonamos. Te dimos casa, comida. Me disteis casa a cambio de mis servicios. Me disteis comida a cambio de mi trabajo. Pero nunca me disteis respeto. El respeto se gana. ¿Cómo que se gana? ¿40 años trabajando en el hospital no eran suficientes? ¿Criar a vuestra hija sola no era suficiente? ¿Daros mis ahorros no era suficiente? ¿Cuidar a vuestros hijos no era suficiente? Eso es diferente. ¿Diferente por qué? ¿Porque soy mujer? ¿Porque soy mayor? ¿Porque soy vulnerable? Porque eres familia. La familia hace sacrificios. ¿Y los sacrificios son solo míos? Andrés se quedó callado, porque sabía que había perdido la discusión. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Andrés? Que le hayas enseñado a mi hija a ser como tú. Que le hayas enseñado que su madre no vale nada. Yo nunca dije eso. No hacía falta que lo dijeras. Lo demostrabas cada día. Se fue dando un portazo. Como siempre. Como había hecho toda su vida cuando no conseguía lo que quería. La tercera visita fue diferente. Vinieron todos juntos, Silvia, Andrés, Martina y Leo. Los niños corrieron hacia mí. Abuela, te hemos echado de menos. Y yo a vosotros, mis amores. ¿Por qué te fuiste? Preguntó Martina. Porque a veces los adultos necesitamos tiempo para pensar. ¿Ya has pensado? ¿Ya puedes volver? Miré a Silvia y Andrés. Estaban esperando mi respuesta como si fuera un juicio. ¿Habéis aprendido a desayunar solos? Sí, dijo Leo. Pero papá quema las tostadas. ¿Y habéis aprendido a recoger vuestros juguetes? Sí, mamá nos enseña ahora, dijo Martina. ¿Y mamá ha aprendido a planchar? Sí, pero dice muchas palabrotas, rió Leo. No pude evitar sonreír. Silvia me miraba con una mezcla de esperanza y vergüenza. ¿Has aprendido, Silvia? Estoy aprendiendo.
Es más difícil de lo que pensaba. ¿Qué es lo más difícil? Darme cuenta de todo lo que tú hacías y de lo poco que yo te agradecía. ¿Y tú, Andrés? ¿Has aprendido algo? He aprendido que quizás no te trataba como merecías. Quizás. He aprendido que no te trataba como merecías. ¿Y qué vas a hacer con eso que has aprendido? Pues, tratarte mejor. ¿Cómo? No lo sé, pero podemos intentarlo. Miré a mis nietos, que me abrazaban como si fuera lo más valioso del mundo. Miré a mi hija, que por primera vez en años me miraba como a una persona, no como a un objeto. Miré a Andrés, que por primera vez mostraba algo parecido a la humildad. ¿Sabéis qué? Yo también estoy aprendiendo. ¿Qué estás aprendiendo?, preguntó Silvia. Estoy aprendiendo que no necesito vuestra aprobación para ser feliz. Estoy aprendiendo que puedo vivir sin vosotros. Estoy aprendiendo que merezco respeto, no como favor, sino como derecho. ¿Y eso qué significa? Significa que si vuelvo a casa, será porque yo quiero, no porque me necesitéis. Significa que tendré mi propia vida, mis propias actividades, mis propios horarios. Significa que no seré vuestra empleada. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenéis que demostrarme que habéis cambiado. Con hechos, no con palabras. ¿Cómo? Eso lo tenéis que descubrir vosotros. Silvia se acercó a mí, me cogió las manos. Mamá, te prometo que va a ser diferente. Las promesas se las lleva el viento, Silvia. Los cambios se ven con el tiempo. ¿Nos das una oportunidad? Me la doy a mí misma. Si vuelvo, será porque he decidido que merezco una familia que me respete. Y si no me respetáis, me volveré a ir. ¿Volverías? Sí, pero esta vez para siempre. ¿Y si nos portamos bien? Si os portáis bien, tendréis el privilegio de tener a vuestra madre y abuela en casa. Y recordad que es un privilegio, no un derecho. Andrés me miró con algo que no había visto en años. Respeto. ¿Cuándo puedes volver? Cuando vosotros me demostréis que puedo volver. ¿Cómo? Preparándome la habitación como si fuera vuestra invitada de honor. Porque eso es lo que soy. Vuestra invitada de honor. No vuestra empleada. No vuestra criada. Vuestra invitada de honor. Y las invitadas de honor se tratan con respeto. O no vuelven jamás. Pasaron 3 semanas más en la residencia. 3 semanas, en las que, por primera vez en décadas, viví solo para mí. Me levanté cuando quise. Desayuné lo que me apeteció. Leí libros hasta altas horas de la madrugada. Aprendí a usar el ordenador con Amparo, que había sido profesora de informática. Antes de jubilarse. Carmen, tienes que crearte una cuenta de correo electrónico, me dijo, para que puedas escribir a quien quieras, cuando quieras. ¿Y a quién voy a escribir? A ti misma. Yo me escribo cartas a mí misma. Me cuento cómo. Me siento que he aprendido, qué quiero hacer mañana. ¿No es un poco raro? ¿Te parece más raro que escribirte a ti misma o que durante años no te hayas preguntado qué querías? Tenía razón. Creé mi primera cuenta de correo. carmen.salvatierra74@gmail.com. Mi nombre, mi apellido, mi edad. Por primera vez, una identidad que era completamente mía. Mi primer correo fue para mí misma. Querida Carmen, hoy cumples una semana siendo libre. ¿Cómo te sientes? Te sientes rara. Durante 74 años has vivido para otros. Ahora no sabes muy bien qué hacer contigo misma. Pero estás aprendiendo. Hoy has reído con Pilar. Hoy has ayudado a Rosa a ponerse las medias. Hoy has descubierto que te gusta el té con miel. Pequeñas cosas, pero tuyas. Firmado. Carmen Libre. En 1900, el club de lectura, elegí un libro que nunca me hubiera atrevido a leer. El segundo sexo, de Simone de Beauvoir.
Las palabras me atravesaban como rayos de luz. No se nace mujer, se llega a serlo. Yo había llegado a ser empleada doméstica. Había llegado a ser invisible. Había llegado a ser útil. Pero nunca había llegado a ser yo misma. ¿Qué te parece el libro? Me preguntó Pilar durante una de nuestras tertulias. Me parece que llevo 74 años viviendo la vida que otros esperaban que viviera. ¿Y qué vida esperabas tú? No lo sé. Creo que nunca me lo pregunté. Pues ya es hora de preguntártelo. Esa noche, en mi cama individual, me hice la pregunta que había evitado durante décadas. ¿Qué quiero yo? Quiero levantarme sin tener que preparar desayunos para nadie. Quiero leer sin que me interrumpan para pedirme cosas. Quiero hablar con gente que me escuche, no que me use. Quiero caminar por las calles sin prisa, sin destino, solo porque me apetece. Quiero recordar quién era antes de convertirme en la madre de, la abuela de, la empleada de. Quiero conocer a Carmen. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Salí a pasear sola por Burgos. Sin rumbo, sin prisa, sin obligaciones. Caminé por las calles empedradas del centro histórico. Me detuve frente a la catedral, esa majestuosa construcción que había visto una sola vez, hace décadas. Entré y me senté en un banco, no para rezar, sino para sentir el silencio. Un silencio que era mío. Después fui a una cafetería. Pedí un café con leche y un croissant. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Familias con niños, parejas de ancianos cogidos de la mano, mujeres solas como yo que parecían tener lugares a los que ir. ¿Está todo bien?, me preguntó la camarera, una chica joven con sonrisa genuina. Está todo perfecto. ¿Está esperando a alguien? No. Estoy acompañándome a mí misma. La chica sonrió. ¿Sabe qué? Eso es lo más bonito que he oído en todo el día. Volví a la residencia con una sensación nueva en el pecho. No era felicidad, todavía no. Era algo más sutil. Era la posibilidad de ser feliz. Esa tarde, Mercedes me llamó a su despacho. Carmen, tienes una visita especial. En el salón me esperaba Martina, sola, con un dibujo en las manos. Hola, abuela. Hola, mi niña. ¿Cómo has venido? Mamá me trajo. Está esperando en el coche. ¿Y por qué no ha entrado? Porque yo le dije que quería venir sola, que tenía que hablar contigo de mayor a mayor. Mi nieta de 8 años, hablando de mayor a mayor. ¿Qué? ¿Querías decirme? ¿Qué he estado pensando? Mamá dice que tú te fuiste porque no éramos buenos contigo. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que tienes razón, que no éramos buenos contigo. ¿Por qué piensas eso? Porque cuando te fuiste, mamá se puso a llorar. Y dijo que nunca se había dado cuenta de todo lo que hacías. Y papá empezó a hacer la comida, y se le quemó todo, y se enfadó mucho. ¿Y vosotros? Nosotros tuvimos que aprender a vestirnos solos, y a preparar la mochila del colegio, y a no dejar los juguetes por el suelo. ¿Y qué tal os sale? Bien, pero es muy difícil. ¿Sabéis por qué es difícil? Porque antes lo hacías tú. Exacto, antes lo hacía yo. Y nadie me daba las gracias. Es verdad, yo no te daba las gracias. ¿Y ahora? Ahora sí. Gracias, abuela. ¿Por qué? Por cuidarme, por quererme, por enseñarme a ser buena persona. ¿Te he enseñado a ser buena persona? Sí. Porque cuando me portaba mal, tú me reñías, pero luego me abrazabas, y me decías que me querías. ¿Y tus padres? Ellos solo me reñían, pero tú me enseñaste que reñir y querer pueden ir juntos. Mi nieta de 8 años me estaba dando una lección de vida. ¿Sabes qué, Martina? Tú me has enseñado que vale la pena ser buena persona. ¿Vas a volver a casa? ¿Tú quieres? ¿Que vuelva? Sí,
Pero solo si tú también quieres. Y si no quiero, entonces vendré a verte aquí. Todos los días si hace falta. ¿Todos los días? Bueno, todos los días que mamá me deje. Me reí. Mi nieta me hizo reír por primera vez en semanas. ¿Qué es eso que traes? Un dibujo. Para ti. Me enseñó un papel lleno de colores. En el centro, una figura con bata marrón y sonrisa grande. Alrededor, flores, corazones y palabras escritas con letra temblorosa. Mi abuela. Es la mejor del mundo. ¿Soy yo? Sí. Con tu bata marrón que a mamá no le gusta. ¿A ti te gusta mi bata? A mí me gusta porque es tuya y porque huele a ti. ¿Y a qué huelo? A abuela. A galletas. A cosas buenas. Me eché a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Por primera vez en años alguien me había visto, de verdad. ¿Puedo hacerte una pregunta, abuela? Claro. ¿Por qué los mayores se olvidan de decir gracias? No lo sé, mi niña. Quizás porque piensan que algunas cosas son obligaciones, no regalos. ¿Pero cuidar a alguien no es un regalo? Es el regalo más grande del mundo. Entonces yo te voy a dar las gracias todos los días. ¿Todos los días? Sí, aunque estés lejos. Cuando Martina se fue, me quedé con su dibujo en las manos. Lo colgué en la pared de mi habitación, junto a mi taza rota. 2 símbolos. Uno de lo que había sido, otro de lo que podía ser. Esa noche, cuando me miré al espejo del baño, vi algo diferente. Veía a una mujer de 74 años, sí, pero también veía a Carmen que sabía leer, a Carmen que sabía usar un ordenador, a Carmen que tenía amigas, a Carmen que podía elegir qué desayunar, a Carmen que podía decir no, a Carmen que valía la pena. Por primera vez en décadas, me gustó lo que vi en el espejo, me gusté a mí misma, y entendí que esa era la verdadera libertad, no necesitar que otros me vieran para saber que existía. Yo existía. Y eso era suficiente. Día siguiente llamé a Silvia. «¿Mamá? ¿Estás bien?» «Estoy muy bien. ¿Puedes venir? Tengo algo que decirte». «¿Vas a volver? Ven y lo hablaremos». «¿Es bueno o malo?» «Es necesario». Porque había tomado una decisión, pero esta vez sería en mis términos, completamente. En mis términos. 6 meses después, estoy escribiendo esto desde mi pequeño piso en el centro de Valladolid, un piso que encontré por mí misma, que pago con mi pensión, que he decorado a mi gusto. Cuando Silvia vino aquel día a la residencia, le dije algo que no esperaba. He decidido no volver a casa. ¿Por qué? ¿No hemos cambiado lo suficiente? Habéis cambiado, pero yo también he cambiado. Y he descubierto que no necesito volver a vuestra vida. Necesito construir la mía. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 74 años viví para otros. Ahora quiero vivir para mí. ¿Y nosotros? Vosotros sois bienvenidos en mi vida, pero no sois mi vida. Silvia lloró, pero esta vez entendió que no eran lágrimas para convencerme, sino para despedirse de la madre que yo había sido para encontrar a la madre que podía ser. ¿Dónde vas a vivir? Voy a buscar un piso. Pequeño, pero mío. ¿Con qué dinero? Con mi pensión, con mis ahorros, con mi trabajo. ¿Trabajo? ¿A tu edad? Sí, a mi edad. Mercedes me ha ofrecido trabajar en la residencia, ayudando a otras mujeres, que llegan perdidas como llegué yo. ¿Y vas a aceptar? Ya he aceptado, porque por primera vez en mi vida voy a trabajar en algo que me gusta. Encontré este piso una semana después, un cuarto piso sin ascensor, con una habitación, una cocina pequeña, un salón que da a una plaza con árboles. Desde mi ventana veo niños jugando, ancianos en los bancos, vida que fluye sin que yo tenga que controlarla. En la estantería de la entrada, en un lugar de honor,
está mi taza rota. No la pegué. La dejé así, con la grieta bien visible. Porque fue en esa rotura donde yo me reconstruí. Trabajo 3 días a la semana en la residencia. Ayudo a mujeres que llegan como llegué yo, invisibles, usadas, convencidas de que no merecen nada mejor. Les enseño que sí merecen. Les enseño que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Cómo sabías que podías hacerlo?, me preguntó. Ayer Esperanza, una mujer de 68 años que acababa de llegar. No lo sabía, pero lo hice igual, porque a veces hay que saltar antes de saber si sabes volar. ¿Y si no sabes volar? Entonces aprendes en el camino. Los otros días los dedico a mí. Leo libros que siempre quise leer. Voy al cine sola, sin tener que elegir películas que gusten a otros. Camino por las calles de Valladolid, descubriendo rincones que nunca había visto. Me he apuntado a un taller de escritura para mayores. Estoy escribiendo mis memorias, no para publicarlas, sino para recordar quién fui y celebrar quién soy. Silvia me visita cada 15 días. Trae a los niños. Nuestra relación es diferente ahora, más honesta, más adulta. Ella ha aprendido a preguntarme cómo estoy. Yo he aprendido a decirle cómo estoy de verdad. ¿Eres feliz, mamá? Soy libre, Silvia. Y la libertad es el primer paso hacia la felicidad. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar. Había algo que cambiar. Y lo cambiamos. ¿Cómo? ¿Yo? Cambié mi vida. Tú cambiaste tu forma de verme. Los niños aprendieron a valorar el cuidado. Hasta Andrés ha aprendido a decir gracias. ¿Y ya? ¿Está? Ya está. Así de simple. Así de difícil. Martina viene a verme algunos sábados. Hacemos galletas juntas, como hacían las abuelas con las nietas en las películas. Pero ahora yo soy la abuela de las películas, no la empleada doméstica. Abuela, ¿por qué tuviste que irte para que te quisiéramos bien? Porque a veces la gente no valora lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Y por qué no volviste cuando ya te queríamos bien? Porque descubrí que podía quererme a mí misma, y eso era más importante. ¿Más importante que nosotros? Igual de importante, porque si no me quiero a mí misma, no puedo quereros bien a vosotros. ¿Y ahora nos quieres bien? Ahora. Os quiero de verdad. Desde la libertad, no desde la obligación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora cuando os abrazo, no estoy esperando nada a cambio. Este año, en el Día de la Madre, recibí una carta escrita a mano. Era de Martina. Abuela, este año no te traigo una taza. Te traigo a mí misma. ¿Puedo? ¿Ir contigo un fin de semana a tu casa? Mamá dice que sí. Yo quiero aprender a hacer café contigo. Como huele el tuyo, como huele el amor. Lloré. No de tristeza, sino de justicia, de renacimiento. Porque a los 74 años, después de ser olvidada, me volví inolvidable. No porque fuera útil, sino porque era yo. El fin de semana pasado, Martina vino a casa. Hicimos café juntas. Le enseñé a usar la cafetera italiana, la misma que me regaló mi marido hace 30 años. Le conté historias de cuando era joven, cuando tenía sueños, cuando creía que todo era posible. ¿Todavía crees que todo es posible, abuela? A los 74 años, mi niña, lo imposible es lo único que queda por hacer. ¿Y qué imposible quieres hacer? Quiero ser feliz, completamente feliz. ¿Y lo estás consiguiendo? Lo estoy consiguiendo. Mientras escribo esto, suena música desde la plaza. Es la feria de San Mateo, y los niños del barrio están jugando. Desde mi ventana los veo. Reír, correr, ser libres. Como yo estoy aprendiendo a ser libre. En mi mesa de trabajo, junto al ordenador que manejo con soltura, hay 3 cosas: mi taza rota, el dibujo de Martina y una foto nueva. Una foto que me hice la semana pasada, en la plaza, sonriendo. Sonriendo de verdad. Es la primera foto en la que aparezco sola y feliz en décadas.
Porque he aprendido que la soledad no es estar sin gente. La soledad es estar sin ti misma. Yo, por fin, estoy conmigo. He aprendido que el amor no es servir a otros hasta desaparecer. El amor es respetarse a uno mismo lo suficiente como para exigir respeto. He aprendido que la familia no es un lugar donde aguantar. La familia es un lugar donde crecer. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para elegir la dignidad. He aprendido que a los 74 años se puede nacer de nuevo. Y he nacido. Soy Carmen Salvatierra. Tengo 74 años. Vivo sola. Trabajo en lo que me gusta. Tengo amigas. Tengo planes. Tengo futuro. Tengo una taza rota que me recuerda de dónde vengo. Y tengo una sonrisa nueva que me recuerda hacia dónde voy. A los 74 años, he aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Es justicia, es renacimiento. Y ahora, después de contarte esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Responde en los comentarios, porque tu historia también importa. Y si esta historia te ha llegado al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal, para que este mensaje llegue a alguien que necesita oírlo. Porque nunca es tarde para empezar a vivir. Nunca es tarde para elegir la libertad. Nunca es tarde para elegirte a ti.